Yo le coloqué el triunfo de nuestro Rey, que tiene que ver con nuestro libertador, ¿verdad? Muy bien, voy a tratar de seguir la misma línea del domingo pasado y voy a tratar de explicar y profundizar en dónde estuvo el triunfo del Señor Jesús como Rey o como libertador. ¿Qué fue lo que colocó en usted? ¿Qué fue lo que colocó en mí? ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca de lo que Él vino a traer y lo que Él depositó en cada uno de nosotros? Amén. Me imagino que ya tenemos el título allí colocadito. ¿Alguien lo puede leer, por favor, para mí, si es tan amable? El reino de Dios, ¿en dónde? Eso ya nos está diciendo algo, ¿verdad? Uno de los temas importantes en las Escrituras es cómo el reino de los cielos vino a colonizar esta tierra. Son los temas más relevantes e importantes que podemos encontrar en la Escritura. Por eso Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos hablan de la perfección de Dios en esta tierra. Y son los capítulos más importantes donde Dios habla de la creación de esta tierra y de la humanidad. Ahora, nótese que dije de la humanidad, no dije del universo, porque en el universo lo podemos ver en Juan capítulo 1. Pero como estamos hablando de la humanidad y de la tierra, entonces Génesis capítulo 1 y capítulo 2 habla del propósito eterno de Dios para con nosotros. Habla del diseño para el cual Dios creó la tierra y creó el ser humano. Entonces Génesis capítulo 1 y capítulo 2 son los únicos capítulos perfectos en toda la Escritura. No vamos a encontrar perfección de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque cuando usted lee Génesis capítulo 1 y capítulo 2, usted ve que el Señor dice que todo era bueno en gran manera. ¿Por qué era bueno en gran manera? Mire, primero, no había enfermedad. Segundo, no había traición. No habían políticos. No habían celos, no había contiendas, no habían divisiones, no había pobreza, no había riqueza, hablando de personas ricas. No había rico, no había pobre, no había blanco, no había alto, no había bajito. Todo era perfecto en medio de eso. Por eso la Escritura en Génesis 1 y 2 dice que era todo bueno en gran manera. Y podemos ver la perfección de Dios allí. Ahora, ¿en qué más podemos ver la perfección de Dios en esos dos capítulos? Dice la Escritura que el hombre caminaba y hablaba con Dios. En medio de su caminar iba hablando con Dios. Eso significa que el hombre no necesitaba música para traer una atmósfera celestial a la tierra y motivarnos a nosotros a hablar con Dios. Eso significa que no necesitábamos hablar en lenguas angelicales para poder manifestar o ver la presencia o sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. No necesitábamos un sacerdote, no necesitábamos un pastor, no necesitábamos un psicólogo ni un psiquiatra para poder hablar y caminar con Dios. De hecho, la Biblia dice que era bueno todo y en gran manera, ¿verdad? Ahora, cuando leemos la Escritura, hay algo que me parece muy importante, y es que es un libro muy profundo, pero a la vez es un libro muy sencillo de comprender. Tiene las dos características. Está diseñado para profundizar en él, pero también está diseñado para poderlo comprender de manera simple. Entonces, Génesis capítulo 1 y capítulo 2 vemos la voluntad perfecta de Dios para con el hombre. Sin embargo, de Génesis capítulo 3 en adelante vemos que la voluntad de Dios fue destruida, la voluntad de Dios fue pasada por encima. El hombre pecó en contra de Dios
Y desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 21, empezamos a ver a un Dios queriendo restaurar a la humanidad. Desde el capítulo 1 y 2 vemos la perfección, pero del 3 al 21 vemos a un Dios tratando de buscar la perfección del ser humano una vez más. ¿Por qué? Porque Dios quiere volver a retomar lo que Él perdió con Adán, redimirnos. Dios está interesado no en una religión, sino en una restauración del planeta Tierra y del ser humano. Por eso Dios siempre nos quiere llevar al origen de donde Él nos sacó, y que usted y yo entendamos que nuestro futuro no está delante de nosotros, nuestro futuro está detrás de nosotros. ¿Dónde está nuestro futuro? ¿Adelante o atrás? Nuestro futuro supuestamente siempre está delante de nosotros, pero nuestro futuro realmente está atrás de nosotros. Ahora, alguien que me pregunte por qué está detrás de nosotros. Porque Dios siempre ha querido restaurar lo que Él perdió con Adán y Eva. Él siempre ha querido llevarnos al propósito original de lo que Él hizo y creó para usted y para mí. Mire, Dios tiene palabras favoritas. Usted tiene palabras favoritas que las repite constantemente. Todos las tenemos. Y Dios tiene un prefijo favorito y es re. Re es un prefijo que significa volver a lo original. ¿Qué significa el prefijo re? Volver al estado original. Cada vez que encontramos el prefijo re, nos dice vuelve al inicio, ¿verdad? Por eso en la escritura Dios nos lo dice de esta manera: arrepiéntanse, ¿cierto? Les voy a renovar, les voy a dar regocijo, yo los voy a reconciliar, yo los voy a renovar, yo los voy a recompensar. Ustedes van a recibir bendición. Cada vez que encontramos el prefijo re, nos está diciendo vuelve nuevamente a mí, ¿cierto? Entonces el Señor, es muy importante el prefijo re, porque nos está indicando su origen, hacia dónde quiere llevarnos Él. Por eso cada vez que escuchamos o leemos el prefijo re, está diciendo vuelve a donde pertenecías, vuelve a renovarte como eras antes. Por eso la escritura dice: yo les voy a renovar su mente. Ustedes se van a regocijar conmigo, ustedes se van a renovar cada día conmigo, y yo les voy a recompensar. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo para que ustedes lo reciban y puedan vivir una vida totalmente diferente. Entonces el Señor siempre nos está llevando o llamando a volver atrás. Si queremos saber para dónde vamos, necesitamos saber de dónde venimos. Si queremos saber qué es lo que vamos a recibir en el día de mañana, necesitamos estudiar qué fue lo que perdimos allá. ¿Listo? Si yo quiero saber qué voy a recibir el día de mañana, yo necesito saber qué fue lo que perdí el día de atrás. Porque nosotros como hijos de Dios no perdimos una religión, perdimos una relación íntima con Dios, perdimos el propósito eterno que Dios tenía para usted y para mí. Se perdió ese propósito, y Dios quiere volver nuevamente a restaurar esa comunión íntima con usted y conmigo. Ahora, ¿de qué manera la quiere restaurar? De las tres maneras que se perdieron. ¿Por qué? Porque en el principio Dios creó a un rey, creó un reino y creó la familia de la familia sería la familia real. Y esa familia se perdió.
en el capítulo 3 vemos la pérdida de esa familia. Entonces, desde el capítulo 3 de Génesis hasta Apocalipsis 21, empezamos a ver que todo el programa de ahí en adelante de la Biblia habla de la restauración de un reino, de un rey y de una familia real. Por eso cuando leemos Génesis capítulo 1 y 2, vemos el propósito para el cual Dios creó esta tierra. Vemos para qué fue creado el hombre, cómo fue creado el hombre, cuál fue el plan original, qué fue lo que Él diseñó para que el hombre administrara o gobernara. Lo vemos ahí y es lo que vamos a tratar de explicar en esta mañana. Cuando leemos Génesis capítulo 1, 26, Dios le está hablando a toda la humanidad y nos dice los propósitos que Él tiene para nosotros. Nos dice para qué nos creó. Génesis 1, 26, lo leo a favor de ustedes y dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué y para qué nos lo dice? Y luego dice: para que tengan dominio y se enseñoreen sobre las aves de los cielos, sobre las bestias que se arrastran sobre la tierra y sobre los animales. Entonces, cuando lee usted detenidamente Génesis capítulo 1, verso 26, le está diciendo ¿para qué fue creado el hombre? Ahí no lo dice. ¿Cómo fue creado el hombre? Ahí no lo dice. ¿Qué material usó Dios para crear al hombre? Ahí no lo dice. ¿Cuál fue el propósito de colocarlo en la tierra? Ahí no lo dice, ¿verdad? Todo está escrito, lo que pasa es que nos lo resumen demasiado y no lo podemos entender de manera rápida. Pero quiero desmenuzarlo. Lo primero que Dios dice es: hagamos. Dios es un misterio, ¿verdad? Porque es como si Él se hablara a Él mismo. Hagamos. Dios es un misterio porque es un singular plural. Y usted y yo somos un singular plural. ¿Por qué? Usted tiene un cuerpo, ¿cierto? Tiene un alma y tiene un espíritu. Es decir, yo soy tres. Y Dios es uno en tres. ¿Correcto? Dios es un Padre, Dios es un Hijo y Dios es Espíritu. Entonces Dios es un singular plural y es interesante. Ahora, el nombre de Dios es otro misterio, porque el nombre de Dios es Elohim. Y Elohim también es un singular plural. Y se hablan entre ellos y dice: hagamos al hombre, ¿verdad? Ahora, la palabra hombre es singular o plural. Para nosotros singular. Pero cuando vamos al origen o a lo que dice el hebreo, es un plural. Es un plural, correcto. Porque en el hebreo aparece una palabra que es ix. Y ix es una palabra plural, que Dios no creó un hombre. Dios creó una especie que se llama hombre. ¿Listo? De hecho, Dios no creó un ser humano como tal. Cada ser humano tiene la capacidad de procrearse hasta llegar a ser naciones. Por eso cuando Dios le habla a Abraham, dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces nosotros somos también un misterio, porque hay un singular plural en nosotros. Somos como Dios. Ahora, como somos un singular plural, tenemos que decirlo, Dios colocó en nosotros de su espíritu, de su esencia, de lo que Él es. Por eso usted y yo no somos un espíritu, somos seres espirituales, porque Dios no tiene un espíritu, Él es espiritual.
Y nosotros tenemos de su espíritu, de su esencia, de lo que Él es. Poseemos la sustancia de Dios, la cual Él sacó de adentro de Él mismo. Y por eso dice: hagamos al hombre. Hagamos. Es decir, salimos de adentro de Dios. Y si salimos de adentro de Dios, ¿quién está en usted y quién está en mí? Dios. Si salimos de Él, Dios está dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos su sustancia, tenemos el mismo material de Él, tenemos las mismas características, las mismas cualidades que Dios tiene, las tenemos nosotros. Él, como creador, colocó cada uno de la esencia, de la sustancia, de su naturaleza en usted y en mí. Es por eso que el ser humano o el hombre es la única creación a la cual Dios le llama hijo. A ningún ángel le llama hijo. O usted no, ¿verdad? A Gabriel le llama hijo, no. A Miguel le llama hijo, no. ¿Por qué? Porque somos la única creación en todo el universo que salió de Él, de su esencia, de su naturaleza. ¿Ve? Entonces, Dios, ¿qué hace? Nos llama hijos. Y nos llama hijos, o para llamarnos hijos, tenemos que haber salido de Él, porque eso significa la palabra hijo. Cuando alguien sale de adentro de alguien, es mi hijo, salió de mí. Y nosotros salimos de adentro de Dios. Por eso tenemos la misma naturaleza. Por eso somos llamados hijos de Dios. Porque Dios nos dio a luz, nos dio de su creación. Ahora, después dice: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. La palabra semejanza, la palabra imagen y semejanza. Ahora voy a hablar de la imagen. Imagen en el hebreo quiere decir características, quiere decir la naturaleza que Dios tiene. Y dentro de la naturaleza que Dios tiene hay una naturaleza espiritual y hay una naturaleza moral. ¿Listo? Dios dice: hagamos a estos vasos llamados hombres a nuestra imagen, que tengan nuestras características, tanto morales como espirituales, ¿verdad? Esa naturaleza, está diciendo Dios, que sean la realidad de nosotros en la tierra, que se comporten como nosotros, que actúen como nosotros, porque ellos van a ser la representación de nosotros en la tierra. Cuando uno lee la palabra imagen y nota que es características y que tiene que ver con cualidades tanto espirituales como morales, está diciendo la Biblia que usted y yo las poseemos de manera natural. O sea, no es que tenemos que nacer de nuevo, no. Cuando nace el ser humano, usted y yo tenemos esas características morales y espirituales intrínsekas en cada uno de nosotros. Eso hace parte de nuestra naturaleza como algo natural. Cuando nacemos de nuevo, despertamos a una realidad diferente. Entonces empezamos a comprender, y eso tiene que ver con la gloria de Dios que viene a nuestra vida, despertarnos para poder comprender en la realidad del Espíritu quiénes somos nosotros. Ahora, para demostrarles que tenemos la misma naturaleza, tanto moral como espiritual de Dios, y que poseemos las mismas características de Dios, la misma naturaleza de Dios, tenemos que entender algo. ¿Por qué nos tuvo que comprar con un precio tan alto? ¿Por qué? ¿Por qué nos tuvo que redimir? ¿Saben? La palabra redimir significa pagar
O significa ser dueño de algo por mérito propio, pagar algo a un precio muy alto que era mío. Cuando yo pierdo algo que era mío y lo quiero recuperar, lo quiero volver a traer nuevamente, como en mi bicicleta que se la llevaron el día jueves en la madrugada y no me pidieron permiso, sino que al otro día no la encontré. Entonces, si me llaman y si yo la quiero recuperar y me piden el mismo precio, ¿qué tengo que hacer? Pagar el mismo precio. Eso es redimir. Si yo aprecio esa bicicleta, voy a tener que redimirla en el mismo precio que yo la compré. Entonces, redimir es pagar el precio exacto que vale el artículo, ¿verdad? Por eso es que ningún ángel pudo pagar el precio por ti y por mí para redimirnos. ¿Por qué? Porque ningún ángel tiene el valor que nosotros tenemos. Interesantísimo. Nada de lo creado, ni en lo espiritual ni en lo terrenal, tiene el valor que usted y yo tenemos. Nadie. Y eso es algo que me llama a mí la atención. A nosotros nos dijeron o nos han enseñado o hemos enseñado que Dios tuvo dolor, compasión de nosotros y murió en la cruz para darnos valor, para darnos una alta estima. Pero mire, el valor que Dios tuvo que pagar para darnos valor o autoestima a nosotros fue el valor exacto que usted y yo valíamos. ¿Me entendió? El valor exacto que usted y yo valíamos. Es decir, tuvo que pagar la misma naturaleza de Él. Tuvo que morir su hijo para pagar el precio tuyo y mío. Eso significa que somos sus hijos, que valemos un precio supremamente alto. Entonces el Señor Jesús no vino a morir en la cruz para darnos valor y darnos una autoestima alta. Él vino a confirmar el verdadero valor que usted y yo tenemos. Eso es algo a otro nivel. Por eso Juan 3:16 no dice que Dios sintió dolor. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó ¿a quién? A su Hijo. Si entregó a su Hijo por usted y por mí, es porque tenemos exactamente el mismo valor que tenía Jesús para el Padre. Vino a confirmar el valor. Después dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, y después dice: y semejanza. La palabra semejanza no quiere decir que nos parecemos a Dios, ¿verdad? Porque cuando hablamos de imagen, entonces Dios es alto, gordo, flaco, negro, moreno, azul, beige. No está hablando de una imagen física. Significa que funcionemos como Él funciona. Dios lo que está diciendo: mire, vamos a crear un hombre que funcione con las características que nosotros funcionamos, que haga la función en la tierra que nosotros hacemos. Y fíjate tú, tenemos agua en esta botellita. Si yo hago esto, pregunto: ¿qué hay en este vaso? Significa que lo mismo que hay en esta botella es lo mismo que tiene el vaso. Lo mismo que produce el agua que está en esta botella, produce el agua que está en el vaso. Los mismos componentes o nutrientes que tiene el agua de esta botella, lo tienen los del vaso. ¿Sí o no? ¿Cambia algo? No cambia en absoluto. ¿Cuál es la idea o el principio? Es que Dios jamás nos va a pedir algo
que Él no haya colocado primero en nosotros. O Dios nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho. Siempre, siempre. Y una de las cosas que Dios dice es que Él colocó en usted y en mí algo que se llama santidad. Él sacó de su santidad, de su esencia. ¿Y dónde la colocó? Diga, en mí. Colocó santidad, sacó de Él su santidad y la colocó en cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos dice que para ser santos hay que orar bastante. ¿No, verdad? Que para ser santos hay que ayunar, ¿no lo dice? Tampoco, ¿verdad? Que para ser santos hay que andar con un crucifijo en el pecho, ¿o no dice eso? No. Él nos dice, sed santos porque tu papá es santo, porque yo le di de mi naturaleza. Nuestros hijos tienen parte de nosotros en muchos aspectos, tienen de nuestro ADN, de nuestra naturaleza, ¿verdad? Tienen características nuestras. La Biblia no dice que nosotros no tenemos santidad. Si la Biblia dijera que nosotros no tenemos santidad, usted y yo no tendríamos. Pero sí está que vivimos sin santidad, que vivimos aquí sin santidad. Quiere decir que caminamos no mostrando santidad. Quiere decir que no estamos mostrando nuestra verdadera naturaleza. No la mostramos porque nuestra verdadera naturaleza es santa. Vivimos sin santidad porque vivimos en este mundo caído y no hemos comprendido quiénes somos. Ahora, mi Biblia también dice que usted y yo no somos justos. ¿Por qué? Porque usted y yo somos injustos. El único justo es Dios. Eso significa que no andamos en su justicia. No somos justos. Aunque digamos que somos justos, usted y yo somos, dígalo por favor, injustos. Claro que sí. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo a través de la Escritura es que Él nunca va a demandar algo de usted y de mí que Él no haya hecho. Siempre nos demanda algo porque Él sabe que lo poseemos. Una más, Dios no tiene amor, Él es amor. Esa es su esencia, esa es su naturaleza. Usted y yo nacimos de su amor. Entonces cuando Él nos dice amen a sus enemigos, para nosotros eso es una locura, ¿cierto? Y le decimos, Señor, ¿cómo amamos a nuestros enemigos? Él simplemente dice, ámalos porque eso está en tu naturaleza real. Pero ¿cómo amamos al enemigo si lo que hacemos es que odiamos? Señor, pero yo lo odio. Entonces el Señor nos va a decir, lo más probable es, mira, cállate, medita, y tú tienes la capacidad de hacerlo porque yo lo coloqué en ti. Ahora, ¿por qué el Señor nos pide que amemos a nuestros enemigos? ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que lo podemos hacer. Porque Él lo colocó en usted y en mí ese amor. Y Él sabe que es una elección que tenemos que tomar. Y Él sabe que tomando esa buena elección vamos a proteger nuestra verdadera naturaleza. Cuando odiamos y andamos todo el tiempo resentidos, ¿quién se hace daño? ¿La otra persona o uno? Uno, porque habla de nuestra verdadera naturaleza. Nuestra verdadera naturaleza rechaza eso, no quiere eso. Por eso cuando vamos donde el Señor Jesús y le decimos, Señor, ¿qué debemos hacer cuando odiamos? Él dice, debes proteger tu naturaleza. ¿Y cómo protegemos nuestra naturaleza divina? Él dice, perdona, ama, para que puedas proteger tu verdadera naturaleza.
Poseemos la naturaleza de Dios en cada uno de nosotros. Eso hace parte de tu vida y hace parte de mi vida. Y la vemos de manera natural. Si usted cuando no conocía al Señor sentía odio, resentimiento y odiaba a alguien, usted andaba enfermo. Pero ahora que conoció a Cristo, si también anda lo mismo, dígame, anda enfermo. Porque eso hace parte de nuestra naturaleza. Eso es algo que viene intrínseco en nosotros. Y nosotros necesitamos empezar a comprender que necesitamos proteger nuestra naturaleza. Por eso cuando dice la Escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando de la naturaleza de Dios, de las características de Dios. Está hablando que tenemos usted y yo cualidades tanto morales como espirituales, las cuales están intrínsecas en nosotros. Y luego dice que lo hagan a imagen o semejanza, es decir, que funcionemos como ellos funcionan aquí en la tierra. Pero como perdimos toda esa capacidad de funcionar como Dios funciona, entonces Dios empieza a despertar en nosotros. Ahora, el otro texto que dice es para que dominen sobre la tierra. El otro pedacito es dominar. ¿Para qué fuimos creados nosotros? Para dominar, ¿sí o no? Para dominar. ¿En dónde? En esta tierra. Cuando nosotros nos preguntan ¿para qué fuimos creados? Si le hacen la pregunta a usted, ¿para qué usted fue creado? ¿Qué dice usted? ¿Qué texto bíblico tiene en su cabeza? Por lo regular yo me voy a Efesios. Fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre, dice la Biblia, ¿verdad? Y es cierto. Pero también mi Biblia, desde Génesis capítulo 1 y capítulo 2, dice que usted y yo fuimos creados para dominar, ¿verdad? Para eso fuimos creados. Ahora, la palabra dominar en el original viene de una palabra que se llama run down, algo así, ¿cierto? Que significa reino, que significa gobierno, que significa subyugar, que significa dominar o gobernar. Es decir, lo que nos está diciendo es que nos va a dar un reino para dominar, para dirigir, para enseñorearnos, para poder manifestar los dones naturales que usted y yo tenemos, para manifestar las características de Dios, tanto morales como espirituales, en este reino que Él nos dio llamado tierra, ¿cierto? El Señor nunca demandará de usted y de mí lo que Él no haga o no haya colocado en cada uno de nosotros. Pregunto, ¿nosotros demandamos algo de nuestros hijos, lo cual nosotros no hacemos? ¿No? Si yo le digo que debe ser responsable, yo soy el primero que tengo que ser responsable. Si yo le digo que tiene que ser ordenado, yo debo ser el primero en ser ordenado. Si yo le digo que tiene que ser puntual, yo debo ser el primero en puntualidad. Si yo le digo que debe ser responsable, yo tengo que mostrarle a mis hijos que yo soy responsable. ¿Para qué? Para poderle exigir a ellos algo que ellos han visto, ¿verdad? Yo no puedo pedirle algo a alguien que yo no tenga la capacidad de hacerlo. Y Dios colocó en cada uno de nosotros la capacidad de gobierno, la capacidad de dirigir, la capacidad de gobernar, la capacidad de ser ministros dentro de esta tierra. Eso está en nuestra naturaleza, en nuestro ADN. Eso hace parte natural de nosotros. Es tan natural que ¿a cuánto les gusta que los manden? A nadie. A nadie. ¿A cuánto les gusta que los quieran dominar? A nadie. Eso hace parte de nuestra naturaleza. Nosotros nacimos para gobernar. Dios colocó gobierno en nuestras vidas. De hecho, no gustamos de los bancos, porque los bancos nos hacen esclavos, o las deudas nos hacen esclavos. Proverbios 22:7 dice que el que toma prestado es esclavo del que le presta. Eso significa que usted y yo no fuimos diseñados para ser esclavos.
Fuimos diseñados para gobernar, para dirigir, para enseñorearnos de un reino llamado el reino de los cielos, que está en usted y que está en mí, que se perdió hace cientos de años atrás, pero que el Señor Jesús vino a traerlo. Por eso dice que nosotros somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblos adquiridos por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz. Eso está en cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesús es Rey en los cielos, Rey en la tierra y Rey de reyes debajo de la tierra. Pero Él, por ser Rey, no se quedó solamente con su reinado. Él trasladó su reinado a cada uno de sus hijos. Por eso usted y yo llevamos la multiforme sabiduría incíntrica en cada uno de nosotros. Y eso también tiene que ver con gobierno, con autoridad. Entonces Génesis 1:26 nos dice que ellos dijeron: liberemos una especie llamada hombre, que tengan dominio, que tengan gobierno, que tengan características, cualidades morales, espirituales, que funcionen de tal manera que sean ellos, que seamos nosotros en ellos gobernando la tierra. Mientras organizo las palabras a veces se me complica. Pero Dios quería colocar al hombre para que gobernase la tierra, manifestase su poder en esta tierra. Por eso el Señor nunca nos dio a nosotros una religión, de ninguna manera. Él vino a traer fue un reino, vino a restaurar un reino que usted y yo habíamos perdido. Por eso cuando hablamos de Adán, Adán no perdió una religión, Adán perdió un reino. Cuando Adán cayó, el ser humano cayó, la creación más perfecta de Dios cayó. Se perdió la imagen de Dios, se perdieron las características de Dios, se perdieron las cualidades de Dios, tanto morales como espirituales. Se perdió la capacidad de funcionar como Dios funcionaba en la tierra, como rey, como un Dios de amor, como un Dios de paz. Y vino todo un caos y empezó a gobernar el enemigo de nuestra alma. Y él vino con un reino diferente, con unas características diferentes, con unas cualidades tanto morales y espirituales diferentes, con una forma de funcionar en la tierra de manera diferente, y nosotros las heredamos y también las llevamos incíntnicamente en cada uno de nosotros. Por eso Adán no perdió una religión, perdió un reino. Y necesitamos entender entonces qué fue lo que Adán perdió, para poder saber qué fue lo que el Señor Jesús vino a devolvernos a nosotros. Porque si no lo comprendemos, entonces volvemos una religión nuestra vida, volvemos una religión el estar en Cristo. Pero Jesús vino a traer o a recuperar lo que nosotros habíamos perdido, a darnos nuevamente la oportunidad de tener un reino de los cielos actuando a través de cada uno de nosotros. Por eso cuando leemos el Antiguo Testamento, todas las profecías hablan de un Mesías, y todas las profecías hablan de ese Mesías, el cual venía acompañado con promesas. Y esas promesas hablaban de un reino de los cielos, el cual venía a restaurar una vez más. Todo lo que está en el Antiguo Testamento habla de un reino que va a venir a restaurar lo que el hombre había perdido. Cuando lo leemos, usted puede comprender que Dios a través del Mesías estaba restaurando un reino que habíamos perdido. Y era el reino de los cielos una vez más viniendo a la tierra a través de un hombre
trayendo lo que Adán había perdido y estableciéndolo una vez más sobre nosotros. Isaías lo dice de una manera magistral. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros. Entonces, cuando usted lee despacio este texto, dice un niño, hijo, principado sobre sus hombros. Está hablando de que vino con un gobierno, vino con un reinado y vino con un principado sobre sus hombros. Por eso su nombre es admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Está hablando de una posición política, de autoridad y de poder y de señorío. Por eso Él es nuestro abogado. Por eso Él va a ser el fiscal general que nos va a representar delante del reino de los cielos a usted y a mí. Porque Él vino como un Dios fuerte, un Dios eterno, un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios admirable, un Dios consejero. Él nos representa delante del reino de los cielos. Ahora, lo otro que dice el texto es que lo dilatado o extendido de su reino o de su imperio y la paz no tendrá límite. Dice, y lo dilatado o extendido de su imperio y la paz no tendrá límite. No hay límites para su imperio, para su reino, para su gobierno. No hay límites. Por eso Él vino nuevamente a traer down, gobierno, dominio, autoridad. Por eso Él vino una vez más a traer su naturaleza a usted y a mí, para que podamos gobernar de la manera que debemos gobernar, para que tengamos las cosas claras entre el reino de los cielos y nosotros. Y lo bello del texto dice es que ese reino no tiene límite, no tiene fin. Y lo vino a traer una vez más a esta tierra. Y lo vino a traer porque obviamente lo habíamos perdido. Y luego dice el texto: y reinará sobre el trono de David y su reinado no tendrá fin. Pregunto, ¿qué colocó el Señor en usted y en mí? ¿Para qué nos diseñó el Señor? ¿Cuál fue el propósito original de morir en la cruz? Volver a restaurar su imagen. Que la imagen de Dios sea restaurada, ya no solamente a través de su Hijo amado, sino a través de nosotros, que también somos sus hijos amados. Ya no solamente para mostrar las características divinas que Jesús las mostró mientras estuvo viviendo en la tierra, cuando anduvo las mostró, sino que a través de nosotros Él pueda mostrar las características tanto morales como espirituales a través de nosotros. Ya no solamente Él quiere que Jesús funcione y que muestre de qué manera funciona el reino de los cielos en la persona de su Hijo amado, que es Jesús, sino que usted y yo funcionemos de la manera en que ellos funcionen, que podamos hacer las cosas de manera que ellos las hacen, para que cuando las hagamos puedan decir: funcionan de manera que funciona el reino de los cielos. Y ahora usted y yo no tenemos excusa, porque conocemos una realidad, sabemos que es una realidad. El mundo nos lleva a comportarnos de manera inapropiada. El mundo nos mata lo espiritual para colocar lo terrenal. El mundo coloca muchas cosas a nuestro alrededor que nos parecen buenas y es agradable, pero al final son muerte. El mundo nos muestra caminos que parecen de vida, pero en realidad llevan a caminos de muerte. Por eso la Escritura, cuando dice levántate y resplandece,
le está hablando al pueblo de Israel, no le está hablando a gente que no conoce, le está hablando al pueblo de Israel y le dice: levántate y resplandece. Cada día el sistema nos apaga, cada día el sistema está creando más situaciones para que usted y yo vivamos sumergidos en la mentira y que vivamos caídos todo el tiempo, para que el reino de los cielos no sea mostrado a través de nosotros, de nuestras características que son incíntnicas, que vienen de parte de Dios, para que no mostremos el diseño divino de Dios y que cada día nos parezcamos más al enemigo de nuestra alma, irresponsables, poco trabajadores, pedir más de lo que damos, ser más argumentadores cada día, tener un pretexto para cada una de las cosas que yo no hago bien o no quiero hacer bien. Cada día hay más y más y más argumentos para nosotros justificarnos delante de Dios, entre comillas. Pero también cada día Dios trae más y más revelación para mostrar su gracia en usted y en mí. Dios nos quiere llevar atrás y que nosotros entendamos que el reino de los cielos está presente en cada uno de nosotros y que necesitamos manifestarlo de la manera en que usted fue diseñado o diseñada para manifestarlo, con características específicas que Dios colocó en usted, con dones y talentos específicos que Dios colocó en usted, con esa naturaleza tanto espiritual como moral para mostrarla delante de todas las personas y que podamos ser la manifestación de Dios en la tierra. Por eso termino diciendo algo que dice la Escritura, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Que cuando nos miren a nosotros puedan mirar no un templo hecho de barro, sino que puedan ver la gloria de Dios en nosotros, las características de Dios en nosotros, la forma de ser de Dios en nosotros, las cualidades de Dios en nosotros, la naturaleza de Dios en nosotros. Es un trabajo titánico, bello, pero Pablo lo dijo de una manera también muy, muy bella y lo dijo: ya no vivo yo, ahora yo quiero mostrar el reino de Dios en mí. Lo que vivía en mí, ahora lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa frase es morir a Él, pero es un despertar a vivir para Cristo. Y es el desafío para usted y para mí en el día de hoy. Despertar a la naturaleza que tenemos divina dentro de nosotros y poder reconocer quiénes somos y por qué pago un precio tan alto por usted y por mí. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque tenemos el mismo precio que tiene su Hijo. Ni un peso menos, ni un peso más. Ni una gota de sangre más, ni una gota de sangre menos. Tenemos exactamente la misma cantidad de sangre que tenía su Hijo. Por eso valemos exactamente lo mismo que valió su Hijo, porque somos su máxima creación aquí en la tierra. Nunca un ángel o algo creado va a estar por encima de cada uno de nosotros. Por eso su amor es eterno, su amor es inmarcesible, su amor es sobrenatural. Su amor está por encima de nuestro conocimiento, al punto que dice: alto es, no lo puedo comprender; ancho es, no lo puedo abrazar; tan profundo es que no puedo ir debajo de él. Su amor está por encima de todo conocimiento. De hecho, los ángeles preguntaron: ¿quién es el hombre para que tú te detengas a hacer tantas cosas a favor de ellos? En hebreo lo encuentra usted. No lo dice de esa manera, pero lo manifiesto de esa manera. Y él dice: son mis hermanos, son mis hijos, son mi familia, son mis herederos,
son la manifestación de un reino invisible, pero visible en el reino llamado tierra. Eso somos usted y yo. Y debemos mirar cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo manifestamos nuestra naturaleza divina en cada una de las cosas. Quería dejarles eso esta semana en su corazón, porque la semana entrante voy a hablar de lo que significa la gloria de Dios sobre nosotros, para que meditemos qué estamos haciendo, que no dejamos ver a un Dios invisible morando en nosotros, con todas las características y capacidades tanto morales y espirituales en cada uno de nosotros para ser manifestado.